Hola iglesia, qué alegría verte aquí. Si esta es tu primera vez conectándote, queremos decirte algo desde ya. No estás aquí por casualidad. Dios siempre usa un momento, una palabra, un mensaje para hablar directo al corazón. Antes de entrar a la prédica de hoy, queremos contarte algo súper importante. Así que mucha atención. Nuestra iglesia no solo se vive los domingos, se vive toda la semana. Iniciamos los martes a las 7 de la noche. Tenemos un espacio precioso ¿con quién? Con nuestra pastora María, entre sorbos y versículos. Es un tiempo íntimo, profundo. Tendremos conversaciones reales, preguntas honestas, nuestra Biblia abierta y un corazón dispuesto a aprender. Si te gustan estos espacios, este es tu lugar. Los días miércoles a las 7 de la noche con nuestro pastor César. Tú ya lo conoces, edificados en la palabra. Aquí no solo leemos la Biblia, también la escudriñamos verso por verso, el contexto, la enseñanza, el fundamento. Así que si quieres crecer firme, entender lo que crees y por qué lo crees, este espacio es para ti. Los jueves a las 7 de la noche tenemos a Yesenia Rosales con Fe en Voz Alta. Un espacio juvenil, fresco, dinámico, donde aprendemos a vivir nuestra fe sin miedo, con convicción y claridad en medio de esta generación. Y los domingos, para cerrar, a las 7 de la noche tenemos algo muy especial. Herederos. ¿Con quién? Con Guinness y mi esposita Merisabel Abreu. Estamos aprendiendo paso a paso el libro de Éxodo. No superficialmente, sino entendiendo cómo esa historia también te habla el día de hoy. Así que ya sabes, no solo vengas a recibir el mensaje el domingo, conéctate toda la semana por el YouTube. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente, toma apuntes, porque la palabra que viene hoy puede marcar un antes y un después. Comencemos. Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Qué hermoso es habitar en la casa del Señor, unidos, todos juntos, poder alabar y cantar a Dios, darle gracias por toda su misericordia, por todo su poder, por todo su amor, por toda su fidelidad. Y así, llevar ese perfume grato ante el trono. Una alabanza, una adoración en espíritu y en verdad, entregando cuerpos vivos, como es nuestro culto racional. Y estamos aquí en la casa de Dios, palabras de vida eterna, listos y preparados para escuchar la palabra de Dios, para poner nuestra fe, atesorarla en nuestro corazón, ponerla por obra. Porque el Señor está en el proceso de perfección de todo nuestro interior. Y es por eso que necesitamos la sabiduría. Y hoy queremos escuchar esa palabra. Y el Espíritu Santo nos traiga discernimiento. Y así, con toda nuestra fe, atesorarla en el corazón. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, versículo 5. La palabra de Dios dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendita sea la palabra. Oremos, amado Padre Celestial. Sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, esta reflexión y la revelación de tu palabra, Señor, para atesorarla con fe en nuestro corazón y ponerla por obra. Nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está preparado como terreno surcado, listo para que sea sembrada tu palabra y a su tiempo dé abundante fruto. Y podamos ser de bendición a los demás. Gracias, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, exhórtanos. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. El título de este mensaje del día de hoy es No estás solo. Así que encuentra un hermano a tu lado derecho y a tu lado izquierdo y dile, no estás solo. Y los tres digan, no estamos solos. En aquel tiempo, Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó matar a Jacobo, Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto le agradó a los judíos, mandó a que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Wow. Y este es el contexto de lo que está pasando con Pedro. Pedro se encuentra en la cárcel, arrestado y condenado a morir. Pedro estaba dentro de la cárcel, atado con 2 cadenas. Pedro estaba vigilado por 16 soldados, junto a él, en la puerta y en el camino, afuera. Pero Pedro dormía. Y entonces dice, llegó su libertad. ¿Qué había pasado? Es que la iglesia unida estaban en una habitación, todos los apóstoles y los seguidores de Cristo, orando por él. En esa oración persistente, permanente, lleno de fe, lleno de agradecimiento, lleno de gozo, oraban por Pedro. Qué maravilloso, ¿no? La oración es la columna vertebral fundamental de una iglesia cristiana. Y es esa responsabilidad y el deber de cada integrante de la iglesia de obedecer este mandamiento, de orar, perseverar. Ora sin cesar, dice la palabra. Y es un ejemplo que nuestro Señor Jesús nos lo dio como ejemplo, como enseñanza, porque Él oraba en la mañana, al mediodía, en la noche, y muchas veces toda la noche se pasaba orando, porque su prioridad era tener esa comunión estrecha con su Padre. Cada día tenemos que tomar una decisión importante. Cada día tenemos que resolver problemas. Cada día hay dificultades y circunstancias adversas que debemos enfrentar. Cada día hay enemigos que se levantan para perjudicarnos. Buscan nuestro mal. Como león rugiente andan buscando a quien devorar. Y es por eso que necesitamos estar en comunión estrecha con Dios mediante la oración. Y no solamente orando por uno mismo, en oración personal, sino sobre todo en oración por los demás. Como iglesia cristiana, congregamos en la casa de Dios palabras de vida eterna y estamos unidos en el amor y el perdón de Dios, guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y entonces tenemos el discernimiento espiritual para ver cuál
nuestros hermanos está pasando dificultades. Y entonces unirnos en el amor de Cristo y empezar a orar por el hermano, por la hermana. Y eso es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Una oración constante. Porque, como dice, es la columna vertebral de la iglesia. Orar. Cada uno personalmente, pero orar también. Unir a la iglesia. Por aquellos que necesitan la ayuda de Dios. Y eso es lo que hacemos, como digo, aquí en la casa de Dios, palabras de vida eterna. Toda la iglesia, un grupo de oración está a las 5 de la mañana, orando, intercediendo por los demás. Y ahí también presentamos nuestras propias oraciones. Primero por los de la iglesia y luego por nosotros mismos. También tenemos el grupo de oración en la noche, a las 8 de la noche. Otro grupo está unido orando. Orando por los hermanos, por nuestras autoridades, por los problemas, por enfermedades, por sanidad, por restauración, por dirección, por sabiduría, por unción, por revelación de dones espirituales, por servicio, por más obreros. Qué maravilloso, ¿verdad? Nuestro deber es hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Notemos en primer lugar que esa era la costumbre de los apóstoles en ese tiempo. Se reunían en una casa todos los apóstoles, los seguidores. Y Pedro estaba pasando unos momentos difíciles. Estaba pasando unos momentos difíciles, pero la iglesia oraba constantemente a Dios por él, dice. Y hay respuesta inmediata de Dios. Suceden cosas maravillosas, sobrenaturales, porque Dios actúa con amor y con poder. Oye la oración del justo, dice. Oye la oración de su pueblo. Y entonces su ayuda, su socorro se pueden ver. Quizás no se pueden entender, pero se pueden ver tangiblemente en nuestras vidas. Por eso es que les animo a los que no están todavía integrándose a ese grupo de oración en la iglesia, que se integren para cumplir el mandamiento de Dios de estar unidos en oración perseverante, pidiendo al Señor de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su plan, con que cada uno ha sido llamado, con el propósito que Dios les ha dado para su vida. Y entonces el Señor concederá todo para que se cumpla ese propósito y esa voluntad. Como iglesia unida debemos responder con fidelidad nuestra oración unida. Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor responde este tipo de oración. En 2 de Crónicas 7, versículo 14 al 16 dice: y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados
le restauraré y restauraré el bienestar del país. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en ese lugar, pues ahora Él ha elegido y consagrado este templo para que viva mi nombre para siempre. Mi intención y mis pensamientos estarán siempre ahí. Bendito sea el Señor. El Señor ha construido esta iglesia. Él ha ungido y Él mora aquí en esta iglesia. Y su voluntad es que vengan con ese corazón humilde, buscándolo de verdad, confesando sus pecados, con la decisión de abandonar toda mala conducta y pedir al Señor lo que necesitamos como iglesia, lo que necesitamos para el que está padeciendo y sufriendo en la iglesia. Y entonces el Señor oye, el Señor perdona y el Señor restaura. Oye, perdona y restaura. Qué maravilloso. Pedro, ¿qué estaban pidiendo por Pedro? La restauración de su libertad. ¿Ve? Qué maravilloso. En Gálatas 6:2, la palabra de Dios dice: ayúdense a llevar los unos a los otros, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Somos un cuerpo, integrantes todos, miembros de un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, y cada uno tiene nuestra función como integrante, como pieza principal de ese cuerpo. A veces hay dolencias en cada uno de ellos, pero dice, cuando alguien se enferma y se duele, los demás también se enferman y se duelen conjuntamente con él. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda la iglesia intercede para que se restablezca, se restaure ese integrante del cuerpo que está sufriendo. Y es el mandamiento de Dios, que todos ayudemos a llevar las cargas. En Mateo 18, versículos 19 al 20 dice: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Qué maravilloso. Una iglesia unida, hijos unidos, con corazón humilde y sincero, llenos de compasión y ternura por el hermano que está sufriendo, la hermana que está sufriendo, empieza a orar. Entonces dice, se hará. Dios lo hará, restaurará, liberará, sanará. Qué maravilloso. La respuesta de Dios a la oración de la iglesia es poderosa. Y aquí nos muestra el ejemplo. Mira lo que pasa con esa iglesia que ora perseverantemente, constantemente, por Pedro. ¿Qué es lo que en su poder, en su gloria, Dios hace? ¿Cómo responde Dios a esa oración de la iglesia? Primero, rompiendo cadenas que atan. Rompiendo cadenas que atan y traen sufrimiento. Hechos 12, versículos del 6 al 7 dice: Pedro estaba atado con dos cadenas y dormía en medio de dos soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado. Lo despertó y le dijo: levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Qué maravilloso. La iglesia oraba
el Señor obraba, rompiendo cadenas de toda mano de su hijo que está atado. Pero Pedro fue obediente, porque apareció un ángel. Se iluminó la celda y escuchó la voz. Y él fue obediente. No empezó a razonar. Oye, qué raro. ¿Quién eres tú? ¡Guau, qué luz! ¿De dónde viene esa luz? Esa voz. ¿Quién es? ¿Eres tu Señor? No, nada, sino que él vio la luz. Vio el ángel, vio la luz. Escuchó la voz y obedeció. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Levántate rápido. ¿Ve? Levántate rápido. Y entonces, al obedecer, ¿qué pasó? Las cadenas cayeron, fueron rotas, su mano estaba libre. Libre para adorar a Dios. Libre para alabar a Dios. Libre para obrar todo lo que Dios le diga que haga. Qué maravilloso. La oración de la Iglesia Unida, palabras de vida eterna, está rompiendo cadenas de aquellos que están sufriendo esa atadura de manos. Qué maravilloso. Lo segundo, la respuesta de Dios, el poder de Dios que responde, es que abre puertas cerradas, selladas o de hierro, fuertes. No hay nada imposible para Dios. No hay nada más fuerte que Dios, más poderoso que Dios. Hechos 12 del 8 al 11 dice: y el ángel le ordenó, ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Nuevamente esa palabra, obedeció. Luego el ángel le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso era realmente lo que estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, al gran portón de hierro, este se abrió solo. Caminaron juntos por la calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo, esto es verdad. Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes, Agripa y los judíos querían hacer. Qué maravilloso, ¿verdad? El poder de Dios y el milagro y la ayuda de Dios a veces sobrepasan nuestro entendimiento natural, pero tu fe te hace obedecer. Tu fe no te hace buscar razones humanas, lógicas, físicas, químicas. No, sino inmediatamente te hace obedecer. Porque le dijo el ángel, ponte el cinturón. El cinturón de la verdad. Ajusta las sandalias. Ata tus pasadores. Y sígueme. Eso es lo que nos dice Cristo. Soy la verdad y soy el calzado de tu evangelio. Así que sígueme. Cubre con tu manto, cúbrete, cubre tu cabeza con tu manto y sígueme.
Cubrir la cabeza es obedecer con humildad la majestad de Dios, sin poner resistencia. ¿Y cómo obra el milagro de Dios ahí? ¿Cómo es esa respuesta a esa oración de que si había 2 soldados junto a Pedro porque estaba durmiendo, cuando se levantó y obedeció todo, estos soldados no escucharon nada, no sintieron nada, no vieron nada? Quizás estaban en un profundo sueño. Salieron afuera, los demás soldados que estaban cuidando ahí afuera tampoco lo vieron, tampoco escucharon, ni sintieron nada. Ellos pasaron. Y dice, Pedro no estaba descalzo, porque descalzo no se siente en las pisadas. Él estaba puesto la sandalia y amarrada, pero no escucharon nada. Y luego dice, llegaron hasta la puerta, la salida, el portón principal de la entrada de la ciudad. Y esta puerta era tan grande y tan fuerte, porque estaba hecha a base de hierro. Era difícil que una sola persona pueda abrirlo. Tenían que utilizar muchas personas. Pero dice la palabra que al llegar frente a la puerta se abrió solo. No hay nada imposible para Dios. Puerta que cierran, Dios la puede abrir. Y eso fue lo que pasó. Mientras que la iglesia sigue orando por el que necesita, por el que está sufriendo, porque tiene puertas cerradas en su vida, el Señor, en respuesta a nuestra oración como iglesia, abrirá esas puertas. Toda puerta cerrada, Él lo abrirá. Y toda puerta que Él cierre, nadie podrá abrir. ¡Qué maravilloso! Libertad. Libertad de manos, ahora libertad de puerta, para poder caminar libre. Y lo tercero, la respuesta de Dios ante la oración de esa iglesia unida traía guía divina, guía espiritual. Porque cuando tú eres libre, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. El Señor no nos hace libre para dejarnos ahí y hacer lo que queramos, sino libre para hacer la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que tiene que tener ese amor, ese poder y ese dominio propio. Y entonces somos guiados por Dios. En Hechos 12, versículos 16 y 17 dice, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Él les indicó que se callaran y luego les explicó a todos cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Le había sacado de la cárcel. Les dijo, vayan a contar a Santiago y a los demás hermanos todo lo que pasó. Entonces Pedro se fue a otro lugar. ¿Cuál es la guía divina? Cuando salimos, cuando se rompen cadenas, cuando se abren puertas, hay una unción. Entonces empezamos a caminar en obediencia al Señor y Él nos guía. ¿Nos guía para qué? Para dar testimonio, para llevar el Evangelio, para dar el ejemplo de oración, unido todo el cuerpo de Dios y que todos también se integren a esa unidad. Llevamos el Evangelio, mostramos con el ejemplo nuestra vida de oración como iglesia. Entonces, la guía divina que nos da el Señor, el Evangelio llegará y así se cumplirá con esa gran comisión que nos ha entregado el Señor, de llevar el Evangelio a todas partes. Qué maravilloso, ¿no?
Cuando la iglesia se reúne y empieza a orar perseverantemente por aquellos que están sufriendo dentro del cuerpo de Cristo, entonces las cadenas son rotas, las puertas son abiertas y hay guía espiritual para que siga llevando el Evangelio. Qué maravilloso, ¿no? Y así esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Mientras Pedro sufría tribulación, la iglesia oraba. Mientras Pedro sufría, la iglesia oraba. Mientras dictaban su muerte, la iglesia oraba. Mientras ponían guardias, custodia para que no se escape, la iglesia oraba. Y al responder la oración de la iglesia, ¿Dios qué hizo? Dios rompió las cadenas. Dios abrió las puertas. Y Dios lo guió para que siga siendo ese hijo obediente, llevando la bendición de Dios a los demás. Debemos tener en cuenta que esa oración clave de la iglesia, que unidos todos los hermanos orando por el que sufre, se debe hacer siempre libre de tribulaciones. Antes de orar, antes de interceder por alguien, por los demás, debemos estar libres de tribulación. ¿Qué quiere decir esto? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 18, la palabra de Dios dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere que ustedes, para ustedes en Jesucristo. Qué maravilloso. Por eso dice, cuando oramos debemos hacerlo alegres, agradecidos, guiados por el Espíritu Santo, dando gracias a Dios por todo. Esa iglesia oraba y decía: gracias, Señor, por libertar a Pedro. Gracias, Señor, por salvarlo de la muerte. Gracias, Señor, por hacerle llegar con bien. Y gracias, Señor, por dirigir su vida, su ministerio, para que se cumpla de acuerdo a tu voluntad. Qué maravilloso, ¿no? Es esa comunión que tenemos con Dios, el que nos capacita, el que nos da un corazón humilde, un corazón perdonado, un corazón lleno de paz, un corazón lleno de fe, lleno de gozo, lleno de esperanza en la palabra de Dios. Y así, unidos, cuando oramos de esta manera, entonces la oración es eficaz y el Señor responde. Lo segundo, el llamado es de que hagamos esa oración perseverante. Herodes tenía que esperar a que termine la fiesta, porque no podía matarlo inmediatamente. Y quizás pasó una semana, pero la iglesia oraba día y noche, todos los días, perseverantemente. No es de que oró y inmediatamente llegó. Hay bendiciones que llegan inmediatamente, pero el mandamiento es de que sigamos orando, sigamos agradeciendo a Dios por su milagro. La perseverancia es parte de una oración que libera de toda tribulación para interceder por otros en oración, porque si no va a haber estorbo. Cuando hay un pecado no confesado, no perdonado en un integrante de los que están orando por alguien, eso va a ser estorbo. Pero cuando están libres de toda preocupación, de todo afán, están en paz, en gozo, pueden hacer esa oración eficaz y pueden perseverar. Qué maravilloso, ¿no? Se puede hacer libremente esa oración que hizo David en el Salmo 91.
Del versículo 1 al 4 dice: el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Y yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Por eso oramos por el que está sufriendo. Señor, cúbrelo, ampáralo, cuídalo, protégelo y tráelo de vuelta. Restaura, Señor, sana sus heridas. Recompensa, Señor. Gracias por darnos, Señor, por sanar, por restaurar. Gracias por perdonar. Gracias por guiarnos, Señor. Qué maravilloso. Esa es la oración perseverante cada día, agradeciendo por todo lo que Dios ha hecho. Aún no lo veamos, porque ya no vivimos por vista, sino vivimos por fe, declarando la palabra de Dios con perseverancia. Eso supera todo talento y toda habilidad humana. Desata el poder sobrenatural de protección, de ayuda. Cuando oremos, debemos hacerlo libre de toda preocupación, de toda tribulación, y debemos hacerlo con perseverancia. En conclusión, el Señor trae a avivamiento a toda su iglesia que ora eficazmente por cada uno de sus hermanos. Por eso es el llamado que la iglesia debe hacer de la oración de intercesión una prioridad. Siempre una prioridad. Debemos ser esa iglesia perseverante en oración. Estamos orando por enfermedades grandes, cáncer, enfermedades que la medicina ha desahuciado. Pero nosotros seguimos orando, seguimos intercediendo, seguimos pidiendo a Dios. Porque el Señor ya pagó todo precio de enfermedad. En la cruz llevó en su cuerpo molido nuestro Señor Jesús toda enfermedad. Y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y seguimos perseverando en esa oración, con esa misma fe, con esa misma esperanza. Y lo tercero es de que ya es hora, pues, que todos nos unamos. Hay todavía hermanos que están desanimados, tienen pereza, ponen excusa, andan en indiferencia. Volvamos a ese origen que Dios ha establecido, que Cristo ha dado el ejemplo. Orar con perseverancia por los demás. Esa es una iglesia victoriosa. Una iglesia vestida de blanco, sin mancha, sin arruga. Sigamos orando, hermanos. Somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Sigamos orando por cada uno de nuestros hermanos. Ayudemos a llevar sus cargas. Y el Señor obrará como respuesta grandemente. No estamos solos. No estás solo. No estás sola. Bendito sea el Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Sabemos que no estamos solos, Señor. Sabemos que, Señor, tú oyes nuestras oraciones. Y tú, Padre Santo, nos libras. Rompes cadenas, rompes puertas. Nos guías, Señor, en esa libertad que nos entregas, Padre, para seguir amándote y obedeciéndote. Señor, seguiremos orando como iglesia, Señor,
como tu pueblo, Señor, que identifica tu nombre con un corazón humilde, buscándote siempre, Señor, y con la voluntad de abandonar nuestra mala conducta. Padre, sabemos que tú escuchas, que tú perdonas, que tú restauras, porque tienes los ojos abiertos, los oídos atentos a nuestra oración, que se hace aquí en la casa de Dios, palabras de vida eterna. Porque tú nos has elegido, tú nos has llamado, tú nos has consagrado, tú nos has santificado, nos has justificado. Y tú estás obrando en cada uno de nosotros, uniéndonos para hacer esa iglesia viva, discípulo de Cristo. Gracias, Señor, por romper cadenas, por abrir puertas, por guiarnos, Señor. Bendito seas, Padre. Tú traes avivamiento a tu iglesia, la casa de Dios, palabras de vida, y llevaremos ese evangelio, ese testimonio, e invitaremos a tu casa, Señor, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Guíanos, Señor, a seguir llevando tu mensaje a los demás y a que vengan a tu casa. Bendito seas. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. No estamos solos. El Señor oye nuestra oración. Así que sigamos adelante, perseverando en oración, unidos, siendo sensibles a la necesidad de otros, estando dispuestos a ayudar a llevar las cargas hasta el trono de Dios y dejar todas las cargas, y Él romperá cadenas, abrirá puertas y nos guiará siempre por el camino correcto. Siempre estaremos en el camino de la verdad y la vida, que es Jesucristo, porque es el único camino hacia Él. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Bendito sea el Señor. Nos vemos. Sigamos orando por los demás. Bendiciones. Un abrazo. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Creemos profundamente que cada mensaje que compartimos no solo es contenido, es semilla. Y una semilla que puede transformar una vida. Si esta prédica te habló, te confrontó, te edificó, no te la quedes solo para ti, compártela. Puede ser exactamente lo que alguien en tu lista de contactos necesita escuchar el día de hoy. También puedes apoyarnos dándole like al video, comentando, interactuando. Esto nos ayuda a que el mensaje llegue más lejos. Y si Dios pone en tu corazón sembrar en este ministerio, también puedes hacerlo a través de tus donaciones. Cada aporte nos ayuda a seguir creando espacios, enseñanzas y contenidos que edifiquen vidas dentro y fuera de la iglesia. Recuerda que no caminamos solos, somos una familia, somos una comunidad. Nos vemos esta semana en cada uno de nuestros espacios. Que Dios te bendiga. Bendiciones.